Tus pensamientos no son pasivos. No son simples impresiones fugaces atrapadas dentro de tu cabeza. Cada pensamiento es una frecuencia, una vibración, una fuerza sutil con el poder de extenderse hacia la arquitectura oculta del universo. Durante generaciones, nos han condicionado para creer que la mente está aislada, que es solo un subproducto del cerebro, encerrado y separado del mundo exterior. Pero la teoría cuántica de campos revela algo profundamente distinto. Una verdad que desmantela esa ilusión y la reemplaza con una realidad mucho más extraña. Tus pensamientos pueden estar remodelando la realidad en tiempo real. En este viaje, no vamos a hablar de técnicas superficiales de manifestación, ni de frases motivacionales vacías. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a entrar en el terreno de la física, en el corazón mismo del campo cuántico, y a descubrir cómo tu conciencia interactúa de manera constante con él. Lo que alguna vez se consideró metafísico, hoy se está convirtiendo en frontera científica. La línea que separaba lo místico de lo medible se está disolviendo. Comencemos por entender qué es realmente el campo cuántico, no como una idea vaga, sino como el fundamento mismo de toda existencia. En este nivel, todo lo que ves, tocas o imaginas surge de campos invisibles que vibran e interactúan de maneras específicas. Cada partícula no es una cosa sólida, sino una ondulación en un campo subyacente. Un electrón no es una pequeña esfera volando por el espacio, es una perturbación localizada en el campo del electrón. Un fotón es un destello en el campo electromagnético. Incluso las fuerzas de la naturaleza, como la gravedad o el magnetismo, emergen de campos. La teoría cuántica de campos revela que la realidad no está hecha de cosas, sino de eventos que ocurren dentro de estos campos dinámicos. Estos campos no están confinados a un punto o a un instante. Se extienden por todo el universo. Son dinámicos, receptivos e interconectados. Y aquí es donde todo empieza a volverse fascinante. Si todas las partículas son excitaciones de campos, y estos campos se extienden a través del espacio, entonces todo está conectado en el nivel más profundo del campo. Esa conexión universal es la base del primer fenómeno crítico, el efecto del observador. En la mecánica cuántica, el efecto del observador demuestra que el simple acto de medir o de observar altera el resultado de un sistema. Antes de la observación, una partícula existe en un estado de superposición, en una nube de probabilidades, no en una forma definida. Pero cuando es observada, esa nube colapsa y el resultado se concreta. Lo extraño es que el desenlace parece depender no solo de la interacción física, sino también del acto consciente de observar. Durante décadas, los físicos han debatido qué significa esto, pero muchas interpretaciones coinciden en una conclusión poderosa. La conciencia juega un papel en la formación de la realidad. Si esto es cierto, entonces tus pensamientos no son internos, son participantes activos en la estructura del mundo exterior. Asociado a este principio, se encuentra otro fenómeno aún más desconcertante, al que Einstein llamó una acción fantasmal a distancia. Hoy lo conocemos como entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se entrelazan, comparten una conexión que trasciende el espacio. Cambia una, y la otra responde de inmediato, sin importar la distancia. Incluso si están separadas por galaxias, la conexión se mantiene fuera del límite del tiempo y del espacio. Piensa en lo que esto implica. Si las partículas pueden permanecer unidas a través del cosmos, entonces los campos de los cuales emergen también deben ser no locales, es decir, no limitados a un solo punto. Son omnipresentes, distribuidos, capaces de mantener correlación instantánea a través de grandes distancias. Cuando tu conciencia interactúa con el campo, no lo hace localmente. Está participando en algo que se extiende por todo el tejido del espacio-tiempo. Aquí es donde la teoría cuántica de campos revela una ruptura total con la física clásica. En la física clásica, el mundo es determinista. Todo tiene una causa, un lugar, un orden lineal.
Pero en la física cuántica de campos, la existencia es fluida, relacional y probabilística. Lo que existe en un momento depende de cómo el campo se excite y de cómo los observadores interactúan con esas excitaciones. Este cambio de visión abre la puerta a una posibilidad revolucionaria. Tu enfoque mental, tu atención, tu intención, podrían no ser experiencias privadas, sino interacciones reales con el campo. Pero hay algo aún más profundo. El universo no es un vacío inerte. La teoría cuántica de campos revela que incluso en un aparente vacío, las energías fluctúan. Ese espacio vacío vibra con una energía indetectable llamada el campo de punto cero o vacío cuántico. Incluso en un espacio donde no existen partículas, los campos siguen latiendo con energía. Y esto no es solo teoría. Estos efectos han sido medidos a través de fenómenos como la fuerza de Casimir o el desplazamiento de Lamb. Ese campo de punto cero es como un océano invisible de potencialidad, burbujeando con la posibilidad de nuevas partículas y eventos. Es el telón de fondo oculto de toda la realidad. Algunos investigadores sugieren que este campo puede ser el medio a través del cual la conciencia interactúa con el mundo físico. Si cada pensamiento genera un patrón sutil en este campo, entonces la mente podría estar utilizando este océano invisible para comunicarse con la materia. La mecánica cuántica tradicional nunca explicó por qué las partículas se comportan como lo hacen. Pero la teoría cuántica de campos revela la causa. Las partículas surgen de algo más profundo, y ese algo puede ser precisamente el nivel donde opera la conciencia. No como un subproducto de la química del cerebro, sino como un fenómeno de campo en sí mismo. Desde esta perspectiva, el cerebro no es el origen de la conciencia, sino un transmisor, una antena que sintoniza la información del campo, colapsa ondas de probabilidad y genera realidad coherente. El efecto del observador deja de ser una curiosidad para convertirse en un principio de creación. Incluso el tiempo, bajo esta visión, deja de ser lineal. Los eventos no se ordenan estrictamente, se dispersan a través de probabilidades, hasta que, por interacción, cristalizan en una secuencia observable. Este comportamiento no lineal explica fenómenos como el entrelazamiento y abre la puerta a una posibilidad extraordinaria: que tus pensamientos puedan influir en resultados más allá de los límites normales de causa y efecto. Las implicaciones son enormes. Si cada pensamiento, cada intención y cada emoción son modulaciones de patrones de campo, entonces tu mundo interior no está separado del exterior. Son reflejos dentro de una misma matriz. Esto no es pseudociencia, es la frontera de la física moderna. Las ecuaciones de la teoría cuántica de campos gobiernan el comportamiento de cada partícula conocida. Describen cómo los campos interactúan, cómo la energía se transforma y cómo la forma surge de lo informe. Este no es un concepto marginal, es el corazón matemático de la realidad. Lo que hoy llamamos materia es solo una vibración sostenida dentro de un campo consciente. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que estás en el centro de un vasto océano de energía interconectada. Tus pensamientos no son ecos perdidos dentro de tu mente, son ondas que atraviesan el campo de la realidad. Tu conciencia no es un espectador, es un participante cuántico. No solo observas, también influyes, moldeas y generas. La teoría cuántica de campos revela que tu intención tiene poder, no porque creas en ella, sino porque toda creencia crea un patrón, y ese patrón se propaga en los campos que dan forma a la materia, y esa materia se convierte en tu experiencia. Lo que los antiguos intuían a través de la meditación, hoy la ciencia empieza a describir con ecuaciones. Tu mente y el campo están entrelazados. Tus pensamientos no solo describen la realidad, la crean. No porque seas un soñador, sino porque eres parte de la misma estructura que sostiene las galaxias. No eres un accidente dentro del universo. Eres el universo observándose a sí mismo, transformándose con cada pensamiento que eliges mantener.
Para comprender cómo tus pensamientos moldean la realidad, primero debes entender de qué está hecha esa realidad. Y no es lo que la mayoría imagina. La realidad no está construida con partículas sólidas, sino con campos invisibles, fluctuantes y siempre presentes. Todo lo que percibes, la materia, la luz, incluso el espacio vacío, es el resultado de vibraciones y ondas que interactúan en niveles que los sentidos humanos no pueden captar directamente. La teoría cuántica de campos revela que lo que antes llamábamos partículas no son piezas diminutas de materia, sino excitaciones, ondulaciones, pequeños temblores en un campo mucho más profundo. Un electrón, por ejemplo, no es una esfera flotando en el vacío, es una perturbación en el campo del electrón. Un fotón es una vibración en el campo electromagnético, y las fuerzas que mantienen unido al universo, como la gravedad o el magnetismo, no son entidades separadas, sino expresiones de campos que se entrelazan, se expanden y se modifican constantemente. Esto cambia por completo nuestra visión del mundo. La realidad no está formada por cosas, sino por eventos dentro de campos. Campos que se extienden más allá del tiempo y del espacio, conectando todo con todo. Lo que ocurre en un punto del universo puede afectar otro punto de manera instantánea, sin importar la distancia. Y esto no es una idea filosófica, es física. Significa que la base misma de la existencia está viva, vibrante y profundamente unificada. Ahora bien, si todo está conectado a través del campo, entonces tus pensamientos también lo están. Porque el pensamiento no es solo actividad eléctrica dentro del cerebro, es una frecuencia, una vibración que puede alterar los patrones de ese campo invisible. Tus pensamientos, emociones e intenciones son ondas de energía que interactúan con la misma red que forma las estrellas, los planetas y los átomos. Lo que sucede en tu mente no se queda encerrado en tu cabeza, se propaga a través del universo entero. Aquí entramos en uno de los principios más desconcertantes de la física moderna, el efecto del observador. Este fenómeno demuestra que la realidad no se define hasta que alguien la observa. Antes de ser observada, una partícula existe como una nube de posibilidades, pero al observarla, esa nube colapsa en una sola realidad. La conciencia, por lo tanto, no solo percibe el mundo, lo genera. Cada observación es un acto creativo. Si esto es así, entonces la teoría cuántica de campos revela que la conciencia humana podría ser una fuerza activa en la formación del universo. Tus pensamientos serían las manos invisibles que moldean el flujo de la realidad. No se trata de fantasía ni de magia, sino de mecánica cuántica, la frontera donde la mente y la materia se encuentran. Einstein llamó a este fenómeno acción fantasmal a distancia, lo que hoy conocemos como entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se entrelazan, permanecen conectadas aunque las separe la distancia de una galaxia. Si una cambia, la otra responde instantáneamente. Es como si compartieran un mismo corazón, latiendo en sincronía más allá del tiempo y del espacio. Esto implica que los campos de los que emergen esas partículas también son, no locales, omnipresentes, capaces de mantener esa conexión sin importar la distancia. Cuando tu conciencia se alinea con ese campo, está participando en una danza que se extiende por todo el cosmos. No estás separado del universo, estás entrelazado con él. Cada pensamiento es una vibración dentro del tejido de la existencia. Cada emoción es una onda que modifica la frecuencia de ese tejido. La teoría cuántica de campos revela que tú no eres un espectador del universo, eres una parte esencial de su funcionamiento. En la física clásica, todo era rígido y predecible. Cada acción tenía una reacción, y el mundo se movía como una máquina. Pero en el campo cuántico, la realidad es fluida, relacional y probabilística. Nada está completamente decidido hasta que tú, con tu conciencia,
Participas en el proceso. Lo que existe depende de cómo el campo se excita, de cómo tu mente observa, interpreta y enfoca su energía. Este cambio de paradigma destruye la idea de que estás limitado por las circunstancias. Si la materia responde a la conciencia, entonces tus pensamientos tienen el poder de reorganizar los patrones del campo cuántico, moldeando tu experiencia física. Esto no es una teoría espiritual, es física aplicada a la conciencia. Y aún hay más. La teoría cuántica de campos revela que el universo nunca está completamente vacío. Incluso en el más perfecto vacío, donde no hay partículas ni radiación, existe energía. El campo de punto cero es un mar infinito de fluctuaciones invisibles, un océano de potencial puro. A nivel subatómico, los campos vibran constantemente, generando partículas que aparecen y desaparecen en fracciones infinitesimales de segundo. Nada está realmente quieto. Nada está realmente vacío. Todo late con vida. Algunos científicos creen que este campo es el puente entre la mente y la materia. Si cada pensamiento produce un patrón electromagnético en este océano invisible, entonces la mente humana podría estar comunicándose con el tejido del universo a través de esas vibraciones. Tu conciencia sería una antena que transmite y recibe información del campo, modulando la realidad en función de su frecuencia. Desde esta perspectiva, el cerebro deja de ser el creador de la mente y pasa a ser su instrumento. Un transductor cuántico que capta información del campo, la interpreta y la traduce en experiencias físicas. La conciencia no está dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro de la conciencia. Tu mente es el espacio donde el universo se observa a sí mismo. Incluso el tiempo deja de comportarse de manera lineal dentro de esta visión. Los eventos no ocurren en una secuencia fija. Existen como posibilidades flotantes dentro del campo, esperando ser cristalizadas por la observación consciente. Esto explica por qué algunos sucesos parecen anticiparse a tus pensamientos, o por qué ciertas coincidencias parecen imposibles de explicar. Son respuestas del campo, son ecos de tu frecuencia. Y así, todo encaja. Tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones no son meras experiencias subjetivas. Son interacciones cuánticas dentro de un campo universal. Tus pensamientos son ondas. Tus emociones, la energía que las impulsa. Y tu conciencia, el observador que decide cuál de todas las realidades posibles se convierte en tu experiencia. La conclusión es profunda y transformadora. La teoría cuántica de campos revela que no estás separado del mundo. Eres parte del mismo sistema de energía que genera planetas, galaxias y soles. La misma fuerza que mueve las estrellas responde a la energía de tus pensamientos. Cada vez que te enfocas, cada vez que sientes, cada vez que crees, estás modificando el campo cuántico que te rodea. Esto cambia todo. Significa que el poder de transformar tu vida no depende del azar, ni del esfuerzo físico, sino del grado de coherencia entre tu mente y el campo. Cuando tu pensamiento es claro y tu emoción es elevada, emites una señal coherente, una frecuencia capaz de alterar el patrón del campo. Esa coherencia no es un mito, es una ley de la física energética, la misma que permite que las ondas interfieran, se amplifiquen o se cancelen. Eres una antena cuántica, un emisor y receptor inmerso en un mar de información invisible. Y ese mar está escuchando. Cada pensamiento es una instrucción que envías al universo. Cada emoción, una intensidad que refuerza o debilita esa señal. Si el pensamiento y la emoción son contradictorios, la señal se dispersa. Si se alinean, la señal se amplifica y la realidad responde. La antigua idea de que los pensamientos crean cosas ya no es una creencia filosófica, es una realidad cuántica. La materia no es algo ajeno a ti, es tu conciencia solidificada, es el campo respondiendo a tu frecuencia. Así que la pregunta no es si puedes influir en tu realidad, sino cómo lo estás haciendo ahora mismo. Porque lo haces, incluso cuando no eres consciente de ello. Tus pensamientos, tus emociones
Y tus creencias son las coordenadas que el campo utiliza para construir tu experiencia. Si los pensamientos crean configuraciones medibles de campo, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Por qué vía esas configuraciones modifican el mundo externo? ¿Cuál es la arquitectura invisible que conecta un impulso mental con una transformación física? La respuesta no vive en cadenas lineales de causa y efecto, sino en patrones de resonancia, coherencia y probabilidad dentro del campo cuántico. En el corazón de esta interacción se encuentra la coherencia cuántica, un estado en el que múltiples sistemas oscilan en armonía, manteniendo relaciones de fase a través del espacio. Cuando hay coherencia, el conjunto se vuelve más que la suma de sus partes. Dejan de ser impulsos aislados para convertirse en patrones, en interferencias ordenadas, en posibilidades estructuradas. La teoría cuántica de campos revela que cuando tus pensamientos son claros, emocionalmente cargados y libres de intenciones contradictorias, empiezan a formar una firma de campo coherente. Esta coherencia no es metáfora, es mensurable. La biología cuántica ya ha mostrado que ciertos procesos celulares utilizan coherencia para transferir energía con eficiencia extraordinaria. Los principios pueden extenderse a la conciencia. Imagina tu mente como un dispositivo de sintonía. La mayoría de las personas emiten señales dispersas, ondas que se cancelan entre sí. Pero una mente enfocada y emocionalmente alineada se comporta como un láser. Envía un haz concentrado que esculpe probabilidades a su paso. El campo no responde al ruido, responde a la alineación. Aquí entra uno de los fenómenos más desconcertantes de la física, el túnel cuántico. En términos clásicos, una partícula no debería atravesar una barrera si no posee la energía suficiente. Sin embargo, a escala cuántica, las partículas existen como funciones de onda llenas de potencial. Bajo condiciones precisas, pueden aparecer al otro lado sin cruzar la barrera en el sentido tradicional. No es magia, es un hecho verificado. ¿Cuál es la implicación práctica? Cuando hay coherencia, lo improbable se vuelve accesible. Del mismo modo que una partícula tunela, una intención coherente, puede atravesar los obstáculos de la lógica clásica y reconfigurar la subestructura del campo. Esto explica por qué, después de periodos de enfoque profundo, ocurren cambios externos que parecen imposibles, sincronías exactas, oportunidades inesperadas, resultados que coinciden con una visualización sostenida. No son casualidades, son túneles a través del paisaje de probabilidades. Para que todo esto ocurra, debe existir un medio conector. La física le llama campo de punto cero o vacío cuántico. No es un vacío inerte, sino un mar de energía fluctuante. Incluso a temperatura de cero absoluto, los campos palpitan. Partículas y antipartículas emergen y se aniquilan en fracciones diminutas de tiempo. Este campo está en todas partes. Es la base sobre la cual la teoría cuántica de campos edifica la realidad. Y aquí aparece lo asombroso. La teoría cuántica de campos revela que el campo de punto cero podría contener todas las formas posibles, todos los patrones, toda la información en estado potencial. El pensamiento actuaría como selector dentro de ese océano. No empuja la realidad como una fuerza bruta. Sintoniza una frecuencia ya presente en el sustrato. Cuando la sintonía es lo bastante fuerte, la realidad se reorganiza para reflejar la señal. A lo largo de décadas, experimentos con intención y generadores de números aleatorios han ofrecido indicios inquietantes. Bajo intención enfocada, aparecen anomalías estadísticas. El azar deja de ser completamente azar. Meta-análisis prolongados sostienen un efecto pequeño pero consistente, que aumenta cuando hay implicación emocional, claridad de propósito y repetición. 3 sellos de la coherencia. Esto nos conduce a una clave de uso inmediato. No se trata de forzar, se trata de frecuencia. En presencia de 2 sistemas vibratorios, opera la entrainment o arrastre. El más coherente puede atraer al menos coherente a su ritmo.
Tus pensamientos sostenidos y cargados emocionalmente actúan como una fuerza de arrastre sobre las probabilidades cuánticas que te rodean. También interviene la superposición. Todo sistema cuántico existe en múltiples estados hasta que es observado. Tu atención cumple el papel del observador. Enfocando, colapsas una posibilidad entre muchas. El campo no atiende a caprichos momentáneos. Responde a la observación consistente. El enfoque repetido se convierte en la medida que transforma posibilidad en actualidad. ¿Cómo traducir esto en influencia práctica? Primero, coherencia mental, claridad de pensamiento, unidad de deseo y eliminación de contradicciones internas. Segundo, carga emocional. No emotividad caótica, sino emoción estructurada y alineada con la intención. La emoción es la portadora de la intención. Sin ella, el pensamiento es señal débil. Con ella, se vuelve dinámico. Tercero, creencia operativa. No creencia filosófica, sino ventana de frecuencias disponibles. Tus creencias definen qué rangos puedes sintonizar. Si una posibilidad está filtrada por incredulidad rígida, queda excluida de tu resonancia. Conclusión táctica. Tu realidad no refleja solo tus ideas, sino la estructura, frecuencia y coherencia de esas ideas. El campo no juzga, refleja, y su reflejo es inmediato en información, aunque la cristalización externa lleve un tiempo. El instante en que tu pensamiento alcanza coherencia, la señal ya está activa. Entiende también a tus enemigos invisibles. Distracción, duda y miedo. No son simples emociones, son distorsiones energéticas. Introducen decoherencia, enredan la señal y hacen que el campo no pueda sostener el patrón el tiempo suficiente para manifestarlo. Trabajar con el campo exige volverte como él, fluido, presente y consistente. No se trata de reprimir emociones, sino de canalizarlas. La emoción coherente es láser, la emoción incoherente es estática. Por eso los pensamientos solos no bastan. La intención es la arquitectura, la emoción es la electricidad. Los patrones más efectivos están cargados de convicción, sentimiento y enfoque sin fisuras. Esos son los que atraviesan la matriz de punto cero y reestructuran tu realidad. Y cuando estos patrones están alineados no solo en un individuo, sino en varias personas a la vez, el efecto se amplifica de manera extraordinaria. La intención grupal coherente crea patrones de interferencia constructiva capaces de desplazar sistemas enteros. Profundizaremos en ello más adelante, pero graba esta idea. El campo escucha ondas, no palabras. Frecuencia, no deseo. Cada pensamiento coherente escribe una firma activa, viva y transformadora en la matriz cuántica. La teoría cuántica de campos revela también el papel crítico del soltar. No es resignación, es cumplimiento con el campo. La matriz posee caminos infinitos entre tu estado actual y el resultado que imaginas. Aferrarte a una forma específica colapsa. Posibilidades demasiado pronto. La práctica correcta es resonancia, no control. Siente el estado, alíñate y luego libera el cómo. Así permites que el campo elija la vía de menor resistencia. Para llevar todo esto a tu vida diaria, integra este protocolo de coherencia aplicada. Preparación. Crea un espacio silencioso. Respira de forma lenta y rítmica hasta que tu cuerpo entre en calma. Visión encarnada. Construye en primera persona una escena nítida de tu intención ya cumplida. No la mires. Vívela en presente. Carga. Evoca emociones elevadas. Gratitud, certeza, amor, hasta que el cuerpo la sienta. Sintonía. Mantén la escena y la emoción sin fisuras durante unos minutos. Si aparece una duda, no la combatas. Déjala pasar y regresa a la señal. Entrega. Suelta el resultado y actúa el día desde esa identidad. Observa sin perseguir. Responde sin forzar. Refuerza con respiración de arrastre. Al inhalar, atraes energía hacia tu centro mientras sostienes la visión. Al exhalar, irradiar emoción hacia el campo.
como si imprimieras la firma en el entorno. Añade un símbolo ancla, una imagen o marca personal, que condense tu intención. Colócalo donde lo veas a menudo. Cada encuentro con el símbolo reactiva el estado sin esfuerzo consciente. Practica también la escritura de cambio de fase. Escribe desde la realidad cumplida en tiempo presente, como un diario de hechos. Escribir involucra corteza sensoriomotriz y cierra el bucle entre imagen mental y expresión física, reforzando la coherencia. Recuerda, el campo no opera por imposición lineal. Cuando empujas, el campo opone. Cuando te relajas en coherencia, el campo fluye. Por eso no persigas el resultado, mantén la frecuencia. No te obsesiones con el plazo, sostén la señal. Con el tiempo, notarás que la realidad deja de sentirse aleatoria. Los eventos adquieren sentido, las personas llegan a tiempo, las piezas encajan. La teoría cuántica de campos revela que el universo no espera ser cambiado, espera ser afinado. Afina tu señal y el entorno responde. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en la frecuencia que querías experimentar. Si el campo responde a la coherencia individual, ¿qué ocurre cuando varias mentes se sincronizan? ¿Qué cambia cuando la intención deja de nacer en un único punto de conciencia y empieza a emerger de una presencia unificada? La respuesta abre un nuevo dominio de posibilidades. Allí donde los límites entre lo individual y lo colectivo se difuminan, la intención se multiplica y el campo se vuelve más maleable. La física moderna confirma lo que los místicos susurraron durante siglos. El universo no es un mosaico de piezas separadas, sino una red entrelazada de campos energéticos. Nadie existe aislado. Existimos en relación, y dentro de esa relación hay un secreto: la resonancia colectiva. Cuando varias personas sostienen una misma frecuencia emocional, con una intención clara, el campo no suma señales, las amplifica. Biólogos y pensadores han propuesto que existen campos formativos que facilitan la repetición de patrones una vez que han sido introducidos en la red. Traducido a tu vida diaria, tu transformación personal nunca es solo personal, irradia, se integra en una malla mayor. Cuando una persona entra en coherencia, crea una onda. Cuando muchas entran juntas, esa onda se convierte en ola. La teoría cuántica de campos revela que la fuerza del cambio no se mide por el esfuerzo, sino por la armonía. Una señal coherente repetida por múltiples mentes crea interferencias constructivas que empujan a la realidad hacia una nueva probabilidad. Esto no es metáfora, es frecuencia, es fase, es amplitud. Es la misma lógica que hace que un coro vibre más que una voz sola, que un láser corte donde una linterna no puede. En el campo, la coherencia comparte esa propiedad, acumula potencia. De aquí surge una práctica poderosa, el círculo de coherencia. No necesitas multitudes. Basta con 3 personas alineadas en intención, emoción y ritmo para generar una geometría estable en el campo. A esta configuración la llamaremos triangulación de coherencia. 3 conciencias sosteniendo la misma escena cumplida, el mismo tono emocional y una respiración sincronizada. Esta figura energética estabiliza la señal y disminuye la de coherencia. Si el grupo crece, puedes formar celdas de 3, enlazadas entre sí por una intención común. Otro método igual de eficaz es la transmisión secuencial. Imagina un circuito. Persona 1 envía su intención a persona 2, persona 2 a persona 3, persona 3 de vuelta a persona 1. Un ciclo, una y otra vez, durante unos minutos. Esta rueda de intención crea un eco que refuerza la señal en cada giro. Lo notarás físicamente. Respiraciones que se igualan, pulsos que se calman, una sensación de campo compartido. El planeta también vibra. La Tierra emite frecuencias naturales que muchos asocian con estados de calma y enfoque en la mente humana. Cuando un grupo se reúne y respira de forma rítmica, entra en una ventana de sintonía con ese pulso terrestre. La teoría cuántica de campos
revela que esta coincidencia no es casual. La biología humana está diseñada para acoplarse con el entorno. Cuando el grupo se acopla entre sí y con la Tierra, la señal deja de luchar contra el ruido y empieza a surfear la ola del fondo. Pero la coherencia colectiva no sucede por accidente. Requiere 3 pilares. Primero, claridad de intención. No basta con querer algo mejor. Debe definirse un estado final específico y medible en la experiencia. Cuanto más clara la escena interna, más nítida la firma en el campo. Segundo, coherencia emocional. El grupo ha de sostener la misma emoción elevada al mismo tiempo. Gratitud, certeza, compasión, alegría tranquila. No se trata de teatralidad, se trata de química. La emoción es la portadora de la señal. Sin emoción, la intención es un trazo pálido. Con emoción, se vuelve lumínica. Tercero, sincronización rítmica. Respiración, pausas, incluso una breve tonada sostenida en una sola nota. El ritmo alineado engancha los sistemas nerviosos y aumenta la coherencia global. No es psicología, es entrenamiento cuántico. Con estos pilares, el campo responde. Lo verás primero dentro. Calma, lucidez, intuición. Luego afuera, encuentros exactos, tiempos perfectos, barreras que se abren sin empujar. No es casualidad, es alineación. Para llevarlo a la práctica, aquí tienes un protocolo de círculo de coherencia que puedes aplicar con un grupo pequeño presencial o a distancia. 1. Acuerdo de enfoque. Elijan una sola intención común para ese encuentro. 1. Escríbela en una frase breve en tiempo presente. Debe ser ética, específica y beneficiosa para todos. 2. Anclaje corporal. Durante unos minutos, respiren juntos. Inhalación lenta. Breve pausa. Exhalación más larga. Breve pausa. Mantengan el ritmo hasta sentir el cuerpo pesado y la mente estable. 3. Escena compartida. Cierren los ojos e imaginen la intención ya cumplida. Todos ven la misma escena desde primera persona. Detalles sensoriales, sonidos, temperatura, texturas. Cuanto más vívida sea la escena, más información transporta. 4. Emoción unificada. Evocan una única emoción elevada y la expanden en el pecho hasta que el calor o el cosquilleo se vuelvan evidentes. Mantienen esa emoción como si fuera una nota larga, sin vibrato, constante. 5. Transmisión secuencial. Visualicen cómo esa emoción-intención circula del uno al otro en una rueda, recorriendo al grupo completo y regresando al origen. 3 vueltas, como mínimo. 6. Triangulación. Si son más de 3, dividan el grupo en tríos que sostengan la misma intención, y de tanto en tanto, conecten los tríos con una respiración compartida de unos cuantos ciclos. Esta estructura mantiene la señal estable. 7. Símbolo común. Elijan un símbolo sencillo que represente la intención. Trácenlo mentalmente en el aire al final del ejercicio. Ese símbolo funcionará luego como interruptor para reactivar la memoria del estado en segundos. 8. Cierre y suelta. Agradezcan en silencio, abran los ojos y permitan que el resultado quede en manos del campo. No hablen del cómo. El cómo es del campo, el quién y el qué son tuyos. Para sostener el proceso a lo largo del tiempo, establezcan una cadencia. Mejor varias sesiones breves por semana que una maratón ocasional. La coherencia se comporta como el entrenamiento físico. La frecuencia vence a la intensidad esporádica. 3 encuentros cortos pueden ser más efectivos que uno largo lleno de altibajos emocionales. Además, acuerden pequeñas microactivaciones diarias. Durante unos minutos, cada integrante activa el símbolo y respira con la emoción elegida. Esta práctica mantiene la red encendida entre sesiones. También es útil asignar roles energéticos dentro del Inputs Enneagrama Círculo. Una persona sostiene el timing y marca los ciclos de respiración. Otra cuida la calidad emocional
recordando volver a la gratitud o la certeza si el grupo se dispersa. Otra guía, la visualización con frases cortas y pausas. Estos roles no jerarquizan, organizan la señal. Anticipa los saboteadores habituales, la conversación que se va hacia el problema, el análisis excesivo, el debate sobre posibilidades negativas. El campo no distingue cháchara de intención, a todo le da respuesta. Por eso, el círculo opera con lenguaje de estado cumplido. No niega la realidad, decide qué frecuencia amplificar. Para medir avances, acuerden indicadores de coherencia, calidad del sueño, claridad mental, nivel de calma, intuición, sincronicidades, oportunidades relevantes. No necesitas una estadística exhaustiva, basta con un registro honesto. La evidencia suele aparecer primero en lo sutil. La teoría cuántica de campos revela que la información cambia antes que la materia. Si el lenguaje, la emoción y la atención del grupo cambian, la materia le seguirá. Una advertencia. La coherencia colectiva no es control. No se obliga a nadie a nada. El campo refleja la inteligencia del conjunto, no la voluntad de uno. Por eso, el criterio ético es crucial. Intención para beneficio genuino, sin manipulación. Lo que no pase ese filtro crea decoherencia y el efecto se debilita. A medida que los círculos practican, comienzan a enlazarse entre sí. Nacen nodos. Una red de nodos coherentes es como una constelación que emite en la noche del ruido mental colectivo. Cada nodo sostiene una frecuencia estable y facilita que otros la alcancen. Esto explica por qué, tras un tiempo, las casualidades se vuelven norma. El apoyo aparece cuando hace falta y el camino se despeja con menos fricción. No es suerte, es campo alineado. Si alguna vez sientes que la señal decae, vuelve a lo esencial: respiración, emoción, imagen. 3 herramientas suficientes para reencender la coherencia. Y recuerda el principio maestro: no empujes, afina. El campo no premia la tensión, responde a la claridad relajada. Cuando te conviertes en la frecuencia que deseas, el entorno no puede más que resonar contigo. La gran promesa que hoy emerge es sencilla y revolucionaria a la vez. La teoría cuántica de campos revela que la conciencia humana, cuando es coherente y colectiva, deja de ser un susurro y se transforma en arquitectura. Ya no eres un espectador esperando un milagro, eres parte del mecanismo que lo genera. Y cuando muchos como tú eligen vibrar en la misma nota, la partitura del mundo cambia. Has llegado hasta aquí. Has comprendido la mecánica, el misterio y el mensaje. Ahora toca aplicar lo aprendido, porque la teoría cuántica de campos revela que el conocimiento sin experiencia es solo potencial, sin colapsar. Y el potencial solo se vuelve realidad cuando el observador, tú, actúa con coherencia. Así que ahora comienza tu experimento consciente, no una teoría, sino una práctica real. Una oportunidad para comprobar, en carne propia, cómo el campo responde a tu señal. Te propongo un desafío de 7 días, 7 amaneceres y 7 noches para convertir tu mente en transmisor, tu emoción en frecuencia y tu conciencia en instrumento de creación. No necesitas rituales, gurús, ni complejidad, solo enfoque, coherencia y constancia. Este es tu entrenamiento cuántico. Día 1. Elige una intención, solo una. No importa el tamaño, importa la claridad, que sea específica, medible y emocionalmente significativa. Puede tratarse de salud, relaciones, inspiración, calma o sincronía, pero debe serlo bastante precisa para que sepas cuándo se materializa. No digas, quiero estar bien. Declara internamente, mi cuerpo vibra con salud perfecta, o mi mente está en completa calma. Recuerda, el campo no entiende deseo, entiende frecuencia. Día 2. Crea el espacio. Cada mañana, antes de abrirte al mundo, dedica unos minutos a entrar en silencio consciente. No es meditar para escapar, es sintonizarte.
Cierra los ojos. Respira despacio. Siente el aire entrando por la nariz, descendiendo hacia el pecho. Con cada inhalación, percibe cómo tu energía se centra. Con cada exhalación, suelta la tensión. La respiración no es preparación, es activación. Estás ajustando tu biología a la longitud de onda del campo. Día 3. Construye la imagen. Forma una escena mental en la que tu intención ya esté cumplida. No como un sueño futuro, sino como una realidad presente. Imagina los colores, los sonidos, las texturas. Si es salud, siente tu cuerpo ligero. Si es éxito, percibe la confianza. Si es paz, respira la quietud. No lo observes desde fuera, vívelo desde dentro. Porque la teoría cuántica de campos revela que el campo no distingue entre lo real y lo imaginado, cuando la emoción es auténtica. Día 4. Activa la emoción. Piensa en algo por lo que ya te sientas profundamente agradecido. Deja que ese sentimiento crezca hasta llenar tu pecho. La emoción es la corriente eléctrica del pensamiento. Sin emoción, la intención es débil. Con emoción, se vuelve una onda coherente. El campo responde a esa vibración, porque es su propio lenguaje, el lenguaje de la energía. Día 5. Fusiona pensamiento y emoción. Sostén la imagen mental y la emoción elevada al mismo tiempo. Durante al menos 5 minutos. 5 minutos de verdadera presencia. No dejes que la mente divague. Siente como si lo que deseas ya hubiera ocurrido. No lo pidas. Reconócelo. La gratitud, en este punto, no es una cortesía espiritual. Es la señal cuántica de que el evento está completo. Día 6. Suelta. Después de esos minutos, libera el resultado. No te aferres al cómo, ni al cuándo. No analices, no esperes, solo confía. La fe no es pasividad, es alineación. Recuerda, el campo tiene infinitos caminos para llegar al mismo punto. Si intentas controlarlo, colapsa sus rutas. Si confías, el campo fluye hacia ti. Día 7. Observa. A lo largo del día, presta atención a lo que cambia. No solo afuera, también dentro. Pequeños detalles, coincidencias, nuevas ideas, emociones más estables. El campo no siempre responde con fuegos artificiales. A veces lo hace con susurros. La sincronicidad es su firma. Cuanto más consciente seas de estas señales, más rápido amplificarás la frecuencia. Hazlo durante 7 días, 5 minutos por día, 7 amaneceres para comprobar que no estás separado del universo. Porque la teoría cuántica de campos revela que tu mente y la materia son expresiones distintas del mismo tejido. Al finalizar los 7 días, reflexiona. No busques milagros, busca coherencia. Anota lo que hayas sentido, lo que hayas observado, lo que haya cambiado. No importa si fue un resultado visible o una transformación interna. Ambos son manifestaciones del campo, y si lo deseas, comparte tu experiencia. No como testimonio, sino como contribución al experimento colectivo de la conciencia. Cuando muchos observadores reportan el mismo tipo de sincronicidades, la evidencia se fortalece. El campo registra, aprende y resuena. Ahora entiendes por qué la teoría cuántica de campos revela algo que los antiguos ya sabían sin necesidad de fórmulas. Que la conciencia no es un pasajero de la realidad, es su arquitecta. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que eliges alimentar, cada intención que eliges emitir, es un comando en el lenguaje del universo. No estás rezando hacia arriba, estás hablando hacia adentro, al núcleo vibrante de la creación. La diferencia entre quien vive reaccionando y quien vive creando no está en la suerte, sino en la coherencia. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean, la realidad no tiene otra opción que responder en la misma frecuencia. No porque el universo te premie, sino porque la energía busca resonancia, y tú eres un instrumento dentro de la orquesta del campo. El ruido mental dispersa la señal, la coherencia la amplifica, el miedo contrae, la gratitud expande, la duda fragmenta,
La certeza unifica, y esa es la alquimia más poderosa que existe. Cada vez que eliges una emoción elevada, estás reescribiendo el patrón de tu campo. Cada vez que sostienes una intención clara, estás modulando la matriz que te rodea. Y cada vez que liberas el control y confías, el campo reorganiza la materia en silencio, de maneras que tu mente racional no podría haber planificado. Recuerda esto, no estás pidiendo al universo que cambie. Tú eres el universo, cambiando a través de tu propia conciencia. Cuando logres comprenderlo de verdad, sentirás un descanso profundo. Ya no tendrás que luchar por crear, solo tendrás que alinearte, porque el campo no se conquista, se sintoniza. Y cuando vibras con claridad, la vida empieza a moverse contigo, no contra ti. La teoría cuántica de campos revela que tus pensamientos son eventos cuánticos, tus emociones son frecuencias, y tu mente es un instrumento de navegación en un océano de posibilidades. Nada en tu vida está realmente separado de lo que piensas, sientes o crees. Eres, literalmente, una onda dentro de la totalidad. Y esa totalidad te escucha. Así que la próxima vez que cierres los ojos, recuerda, no estás imaginando, estás reconfigurando la realidad. Tu conciencia es la chispa que hace vibrar el campo. Tu intención es la partitura, tu emoción, la melodía, y el universo entero es la orquesta esperando tu señal. La pregunta no es si el campo responde. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás emitiendo ahora? Tú eliges. Y cuando eliges con coherencia, cuando eliges con poder, el universo entero, a nivel cuántico, responde. El silencio que sigue a la comprensión profunda no es vacío, es presencia. Porque cuando descubres que no estás separado de la realidad, el ruido se disuelve. Dejas de luchar contra el mundo y comienzas a escucharlo. Y en esa escucha, el universo te responde. Durante siglos, la humanidad buscó el poder fuera de sí misma. Lo buscó en los cielos, en los dioses, en la materia, en la tecnología. Pero la teoría cuántica de campos revela que el verdadero poder siempre estuvo en la conciencia que observa, que siente, que elige. No somos viajeros perdidos en un cosmos indiferente. Somos el cosmos reconociéndose a sí mismo a través de cada pensamiento, de cada respiración, de cada mirada. Tú no estás aquí por casualidad. El campo no comete errores. Cada momento de tu vida, incluso los más oscuros, ha sido parte de un proceso de sintonización. Las pérdidas, las dudas, los silencios, los giros inesperados, todos han sido ajustes de frecuencia, preparando tu mente para recordar quién eres realmente, un nodo consciente dentro de una red infinita de energía viva. La teoría cuántica de campos revela que la vida no es una cadena de eventos desconectados, sino una orquestación precisa de vibraciones. Nada ocurre al azar. La sincronicidad no es coincidencia, es comunicación. Cada señal, cada intuición, cada sensación de «esto tenía que ser así», es el campo hablándote en su idioma, respondiendo a tu propia emisión energética. Y cuando te alineas, cuando entras en coherencia, esa conversación se vuelve clara. Tu mente deja de ser tormenta y se convierte en antena. Tu corazón deja de ser un órgano y se transforma en instrumento. Tu vida deja de ser supervivencia y se convierte en creación consciente. Detente un momento. Respira. Observa el aire entrando y saliendo. Ese simple movimiento contiene el mismo principio que sostiene las galaxias. Expansión y contracción. Flujo y retorno. El mismo patrón que existe en el campo cuántico palpita ahora dentro de ti. No eres un cuerpo observando el universo. Eres el universo respirando dentro de un cuerpo. La teoría cuántica de campos revela que incluso el espacio entre los átomos, ese vacío que la ciencia una vez llamó nada, está repleto de energía. Y esa energía responde a la atención. Tú eres esa atención.
Tu conciencia es el pincel invisible que pinta la realidad en el lienzo del campo. Por eso, cada pensamiento es sagrado, cada emoción es una herramienta, cada intención es una orden. Tu poder no depende de circunstancias externas, depende de tu nivel de coherencia interna, de cuánto te permites ser canal, no obstáculo, de cuánto dejas que el campo fluya a través de ti, sin interferencias de miedo o duda. El miedo contrae el campo, la gratitud lo expande, la duda lo fragmenta. La fe, no la fe ciega, sino la certeza vibrante, lo organiza. Y en ese orden, nace la manifestación. Mira a tu alrededor. Todo lo que te rodea es una extensión de ti mismo, una proyección de tus patrones de energía, un reflejo de lo que eliges sostener dentro. Si quieres cambiar el reflejo, no golpees el espejo, cambia la imagen interna. Cuando cambias tú, el mundo cambia contigo, no por milagro, sino por resonancia. La teoría cuántica de campos revela que el universo no es un mecanismo, es una conversación, y cada palabra que pronuncias en tu mente es una respuesta a esa conversación. El campo no distingue entre oración, pensamiento o emoción, distingue entre coherencia y ruido. Elige bien tu frecuencia, porque eso es lo que estás diciendo al cosmos. Y el cosmos siempre contesta. Esta comprensión no te convierte en un ser especial, te devuelve a lo que siempre fuiste, un participante consciente del tejido de la existencia, un creador disfrazado de observador, una chispa de conciencia explorando su propio infinito. Pero este viaje no termina en ti. El despertar individual es solo el primer paso hacia el despertar colectivo. Cuando una mente recuerda, la frecuencia del campo global se eleva. Cuando muchas mentes recuerdan al mismo tiempo, la realidad cambia de paradigma. Las ideas antiguas se disuelven, nuevas posibilidades emergen, y el mundo se transforma no por lucha, sino por resonancia compartida. Imagina esto: millones de personas sosteniendo una intención común, no una intención de dominio, sino de armonía, no de poder sobre otros, sino de poder con otros, mentes alineadas, corazones sincronizados, respirando en coherencia. Ese no sería el fin de la humanidad, sería su comienzo. Porque cuando suficientes individuos se vuelven coherentes, el campo global se estabiliza, las crisis disminuyen, los conflictos pierden fuerza, las ideas destructivas dejan de encontrar alimento, la vibración de la conciencia colectiva cambia, y con ella, el curso mismo de la historia. La teoría cuántica de campos revela que no hay diferencia entre la onda que mueve una partícula y la emoción que mueve a una persona. Ambas son manifestaciones de energía en patrones de frecuencia. Y eso significa que, en esencia, la materia obedece al mismo principio que la mente. La coherencia crea forma. Por eso, la verdadera revolución no vendrá de fuera, vendrá de dentro, de mí. Aquellos que aprendan a dominar su campo interno y a emitir una frecuencia de orden en medio del caos. De quienes elijan la calma sobre el miedo, la claridad sobre la confusión, la visión sobre la distracción. De los que comprendan que cada pensamiento, por pequeño que parezca, está contribuyendo a la sinfonía del mundo. El universo no necesita que creas en él, necesita que recuerdes que eres él, y una vez lo recuerdes, nunca más volverás a sentirte separado, ni débil, ni víctima, porque sabrás que, en cada respiración, estás moldeando el tejido mismo del cosmos. Así que cuando vuelvas a mirar el cielo y veas las estrellas, entiende esto: no estás contemplando lo lejano, estás viendo tu propio reflejo. Esa luz viene de ti, tanto como va hacia ti. El universo no está afuera, está dentro, respondiendo a cada vibración que emites. La teoría cuántica de campos revela que no existe el destino, solo frecuencias, y tú eres libre de elegir cuál sostener. El futuro no está escrito, está vibrando, esperando a que lo sintonices. Todo lo que imagines ya existe en el campo, solo tienes que alinearte para experimentarlo. Recuerda, tus pensamientos son ondas,
tus emociones, energía en movimiento, tu mente, un transmisor cósmico, tu corazón, la brújula que te guía hacia la frecuencia correcta, tu conciencia, la chispa que ilumina la totalidad. El universo no espera a ser cambiado, está esperando a ser recordado. Y ahora, en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, estás recordando que tú no eres el resultado de la creación, eres la creación misma, eres el campo cuántico hecho consciente, eres la vibración que observa, que siente, que elige y que transforma. El poder no está en el mañana, está en cada pensamiento que eliges ahora, en cada emoción que decides mantener, en cada frecuencia que sostienes, incluso cuando nadie te ve. Porque ahí, en el silencio invisible de tu mente, es donde el universo toma forma. Y así termina esta revelación, no como una teoría, sino como una verdad viva, una invitación a practicar, a sentir, a experimentar, a recordar lo que la teoría cuántica de campos revela, que todo es energía, que la energía responde a la conciencia, y que la conciencia eres tú. El campo te escucha, siempre lo ha hecho. Ahora por fin, tú también puedes escucharlo.